¿Cómo está, pueblo de Dios? ¿Cómo les va? Millón de bendiciones. El Espíritu Santo los cobije con su gracia en el nombre de Jesús. Estén todos en conexión con el Señor, recibiendo la bendición, cubiertos por la sangre de Cristo. Bueno, como siempre, quiero transmitirles lo que yo creo Dios pone en mi corazón para que lo comparta con ustedes. A esta prédica la titulo Entre el cielo y el infierno. Bueno, vamos a arrancar con Lucas 10 y vamos a leer varios versículos de la palabra de Dios. Esto en palabras del mismo Cristo. Después el Señor escogió otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan. Y recuerden que los envió como ovejas en medio de lobos. Esto es muy interesante. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar. Coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Y seguimos. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos, bien, salgan a las calles y digan, no limpiamos los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. Esto es increíble. Increíble. Cuando digo increíble le estoy colocando un adjetivo que le queda absolutamente pequeño a todo lo que significa esto que le pide Jesús a sus discípulos. Ir y hacer discípulos. Ese es nuestro trabajo. Traer gente al templo para que se prepare como nos estamos preparando nosotros, para que salga afuera y traiga más gente para preparar. Para traer miles y miles de almas al corazón mismo de Dios. Y fíjense esta parte, escuchen esta parte, perdón. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Y les da una orden directa. No se detengan, les dice, a saludar a nadie por el camino. Cristo nos dice ahí que a donde vamos a evangelizar, antes de llegar no está su presencia, porque no conocen todavía su palabra. Y que no perdamos el foco, que no olvidemos esa orden, que la cumplamos a rajatabla, porque si prestamos atención a otras cosas en el camino, nos desviamos y perdemos esa bendición. Y es increíble, ¿no? La gente que no acepta la palabra de Dios en la casa donde vos vas a ministrar, la bendición vuelve contigo. Esto dicho en palabras de Cristo. En palabras de Cristo. Él te dice, andá y discipulá. No te escuchan, te llevas la bendición. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante ver cómo
cómo ya Cristo nos colocaba, es el futuro que tenemos hoy. La palabra de Dios tiene algo magnífico y absolutamente subyugante y brillante. Se acomoda a las épocas. Y nos deja esta información. ¿Por qué voy sobre estos versículos? Porque tiene que ver con lo que voy a hablar ahora. ¿Qué hay fuera de los templos? ¿Qué hay afuera del mundo cristiano? ¿Qué tipo de verdades están ahí afuera? Porque las cosas que suceden, por más que sean mentiras, al ser observadas se convierten en verdades. Porque las podés contar. Si no faltás a la verdad, decís lo que está sucediendo. Y esto es una guerra. Si vamos a ver a Efesios, la palabra de Dios nos enseña esto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo no peleo contra ti, no peleo contra mi padre, no peleo contra mi vecino, no peleo contra mi enemigo, o el que creo que es mi enemigo, no peleo contra mi hermano, no peleo con aquel que estoy en desacuerdo. La lucha que tenemos nosotros es absolutamente espiritual, se pelea en otro plano. Y esa pelea tiene que ver con las influencias que recibimos nosotros, con lo que hacemos. Nos vamos a salvar por aceptar a Cristo, por recibir y estar cubiertos con su sangre, porque Él vino y murió por nosotros en la cruz y pagó por nosotros todos los pecados. Esa es la puerta de la salvación, el estado de gracia en el que estamos. Porque no nos vamos a salvar por obra. No nos vamos a salvar porque somos buenos, porque creemos que somos santos, porque somos los super hermanitos, que andamos con la Biblia bajo el vaso todo el día, sí. Por eso no nos vamos a salvar. Tampoco por ir a la iglesia jueves, viernes, sábado, domingo, martes y todo lo demás. La salvación nos va a llegar en la aceptación de la sangre de Cristo, en aceptarlo a Jesús como Salvador. Eso nos va a salvar. Nos va a permitir entrar al reino de Dios cuando tengamos que marcharnos y bajar algo de su reino cuando estamos acá en este plano viviendo. Entonces vamos a las iglesias, nuestros templos, nuestras células, nuestras casas de paz, preparamos a la gente porque ya nos preparan en el templo a nosotros. Somos soldados. Las armas que usamos son la palabra de Dios, la oración, el comportamiento que tenemos afuera del templo, que nos define quiénes somos como cristianos. ¿A quién seguimos? Cada golpe certero que damos al adversario tiene que ver directamente con eso. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Vamos con el Espíritu Santo y con su palabra. Decimos la verdad de Dios en la tierra. Esas armas son las que nos permiten ganar esta batalla. La oración, la conexión con el Padre, la alabanza, la adoración, la entrega, el corazón abierto para Dios, para que entre dentro de nosotros, nos cambie, nos vuelva criatura nueva, como dice la palabra. Pero tenemos que tener los ojos muy bien abiertos y los oídos también. Tenemos que aprender a observar qué hay afuera, qué hay fuera del cielo que nosotros día a día oramos por vivir acá en la tierra.
que hay afuera de ese cielo. Si no sabemos con qué armas lucha el adversario, cómo nos engaña, cómo nos miente, vamos a ir a Juan, el capítulo 8, versículo 42 y 44. A ver si no estoy equivocado. Vamos a buscarlo acá. ¿Dónde está Juan? Acá está. Ahí lo tengo. Esto también dicho en palabras de Jesús. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Bueno, así nos habla Dios en sus sagradas escrituras. Ahora vamos un poco al mundo, a ver qué fuera. ¿Cómo es esto de ser, de que es el padre de la mentira? ¿Cómo nos confunde? Les voy a citar un par de cosas, no actuales, sino una especie de revisionismo histórico, para que más o menos entendamos dónde estamos caminando. Lo que les diga lo sujeto a que se informen, a que aprendan, a que busquen información, a que pregunten, a que busquen. Hay muchas herramientas para usar. Hoy por hoy tenemos el Google, tenemos la Wikipedia, hay muchísima información, hay muchos libros digitales y hay información realmente fidedigna, exacta. Se van a dar cuenta. En cuanto empiece a hablar yo, pueden investigarlo y van a encontrar respuestas. Pero antes de hacer la investigación, pídanle sabiduría a Dios. Oren por sabiduría. Oren para que el Padre les abra los ojos, los haga sabios. Para buscar esta información no hace falta ser ni catedrático, ni universitario, ni tener un posgrado en teología, ni nada por el estilo. No hace falta eso. Hace falta tener el corazón abierto, los ojos abiertos, los oídos abiertos hacia lo que Dios te quiere transmitir, y Dios te va a mostrar. Va a buscar el método, la manera de mostrarte. Vamos a arrancar con algo interesante, que lo deberían investigar. En todas las capitales del mundo hay obeliscos. Estados Unidos, Venezuela, vamos a rebobinar esto que estoy diciendo. En casi todas las capitales del mundo occidental hay obeliscos. ¿Qué es un obelisco? Tenemos uno acá en Buenos Aires, un monumento, me parece que es de 1936, el de Buenos Aires. Sí. Miren, esta información, tenemos obeliscos en Buenos Aires, en el monumento de Washington, en el monumento de San Jacinto en Estados Unidos, el monumento Bunker Hill también en Estados Unidos, el obelisco de Azapán en México, el obelisco de Maracaibo, Venezuela, el de Marconi, Italia, el obelisco de Altamira en Venezuela, el obelisco de la Avenida de los Constituyentes en Uruguay, el de República Dominicana, etcétera, etcétera. Les puedo ir sumando un montón de lugares. ¿Qué es el obelisco? Es un monumento de los egipcios que representaba al dios Ra, o dios del sol. ¿Qué representaba el obelisco? La parte fálica de este dios, la masculinidad, su miembro masculino. Y fíjense ustedes, está en todas estas ciudades como monumento central. Paradigmático esto porque lo ves en muchas películas que produce Hollywood, tenemos nosotros uno acá en la Argentina. Yo te dejo interrogantes, te dejo preguntas, o sea, te tiro esta información para que investigues. Mirá lo que te estoy diciendo, un dios pagano. Si es que es esa la realidad.
En cada capital tenemos un monumento. Lo no fascinante, sino yo diría, lo que hay en penumbras en esto, que muchas reuniones se hacen alrededor de estos monumentos. Lo que no me queda claro es ¿por qué? Reuniones de todo tipo, recitales, prédicas, evangelistas, movimientos piqueteros. Acá en este país se le llama movimiento piquetero, manifestaciones, etcétera. Estados Unidos, ¿sí? Tiene algo así. Increíble. Bueno, una de las cosas que al parecer es una mentira, o una verdad encubierta con una simbología extraña que no responde a nuestro Dios. De ahí nos vamos a la publicidad. ¿Qué significa publicidad? La definición acá del diccionario dice: difusión o divulgación de ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense según esas ideas o adquiera un determinado producto. O sea, te mienten, o sea, te hacen un comercial para venderte algo que no necesitas, pero que ellos necesitan que vos compres. Otro de los paradigmas de lo que hay afuera. Nos vamos por ejemplo, al billete de dólar. El billete de $1. ¿Saben qué símbolos tiene el billete de $1? Tiene una pirámide con un ojo. Fíjense lo que les estoy diciendo. Una pirámide con un ojo. No sé, yo no soy, no soy políglota, no. Leo mucho, pero no políglota. Arriba de la pirámide, en la parte de arriba hay un ojo. Y en latín abajo dice Novus Ordem Seclorum, o nuevo orden secular, algo por el estilo, o nuevo orden mundial, dice eso. Y a su vez tiene una frase que dice: en Dios confiamos. Ahora, ¿en cuál Dios confiamos? ¿O confía en ellos? Otra interrogante que les dejo para que investiguen. Notable, ¿no? Estas cosas que son expuestas de esa manera. Vivimos afuera permanentemente las mentiras. De hecho, mucha gente se pasa la vida trabajando en algo que no le gusta para hacer algo que le gusta por 5 minutos. Y entonces empezamos a entender que este padre de la mentira nos tiene sujetos, nos tiene prisioneros. Siempre tengo un dicho, casi siempre lo nombro, lo suelo comentar, que es el que cree que es libre porque no conoce el tamaño de su cárcel. Y Cristo nos dice: yo soy la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué más tenemos en este mundo afuera? Por ejemplo, los días de la semana. Los días de la semana, a ver, creo que tengo por acá también información sobre eso. Lo que les voy a leer les va a parecer a algunas personas impresionante. Es información. Es un salto de fe para Dios cuando uno le pide sabiduría, y Él te va a ir mostrando. Te voy a leer algo que está escrito en Madrid, que está publicado el 13 del 11 del 2013 a las 10:43 y se actualizó en la misma fecha. Se los leo textualmente. Para conocer el origen de los días de la semana tenemos que remontarnos a la antigua cultura romana. Tuvieron la idea de dedicar cada uno de los 7 días de la semana a sus 7 dioses.
visibles en el cielo: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Al primer día de la semana lo llamaron Lunae, si es que así se pronuncia, que es en honor a la diosa de la luna, que hoy conocemos como lunes. Marti, que honraba al dios de la guerra, que es Marte, será nuestro martes. Miércoles era el día en que se honraba al dios del comercio. Mercurio, o sea que conocemos como Mercurio, que sería miércoles. Después dice, el cuarto día fue en honor a Júpiter, el dios de los dioses, y lo honraron con el llamado Jovis Dies, que hoy conocemos como jueves. Llegamos a uno de los días más codiciados, que es el viernes, que originalmente se llamaba Veneris Dies, en honor a Venus, la diosa del amor. No es para menos, dice el autor, que todos amamos ese día. Eso dice el autor. Llegamos al fin de semana. Para nuestro sábado recurrieron a Saturno, dios de la agricultura. En algunas culturas, dice acá, cambian las cosas porque en el cristianismo pasó a hacer referencia al día hebreo del Sabbat. Estamos hablando del sábado. Algo parecido con el domingo dicen que sucede, ya que originalmente el nombre fue dedicado al dios Sol. El nombre fue cristianizado y se pasó a llamar el día de Dios o el día del Señor. Pasa algo diferente con la cultura anglosajona, que es más o menos, es igual. Los nombres son nada más en el idioma de ellos, en inglés. Ahora, ¿cómo nombramos a nuestros días? Viene de la cultura griega, pasa a la romana, después, Roma se convierte al cristianismo y acomoda también eso. O sea, en otras palabras, los días de la semana están tomados de dioses paganos. Esto es para que simplemente dejar un signo ahí de pregunta y se pueda investigar. ¿Cuántas cosas tenemos así? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas vamos arrastrando y están siendo cambiadas? Nosotros como cristianos debemos informarnos, debemos saber dónde estamos parados, debemos aprender qué armas utiliza el padre de la mentira para lograr, entre comillas, los éxitos que tiene, para que nosotros sepamos combatir. Yo puedo evangelizar a una persona que está muy necesitada, que es pobre, que no tiene para comer, y la puedo evangelizar de una forma. Ahora, ¿cómo evangelizo a una persona que lo tiene todo? Que tiene todo el dinero del mundo, que encima te dice que es feliz. ¿Cómo le evangelizo? ¿Cómo le llevo la palabra de Dios si no necesita nada? Nuestros templos son grandes hospitales, donde van enfermos, decaídos, perdidos, viciosos, rotos, matrimonios destruidos, hijos destruidos, donde van personas mentirosas, ladrones. Que esa es la gente que Jesús, con la que Jesús se relacionaba. Trabajamos sobre eso. Pero ¿cómo combatimos las cosas que llevaron a esas personas a ser lo que son ahora? Si no sabemos cómo. Y cuando digo que no sabemos cómo, es que no conocemos el método del funcionamiento de estas cosas. A eso me refiero. Cristo ya venció en la cruz. Su sangre nos lavó con los pecados. Pero mientras haya un alma que no lo sepa, esa persona está perdida. Y si no sabemos el origen de dónde vienen las calamidades que sufre, ¿cómo sabemos cómo hablar, cómo encarar? Vamos con la presencia del Espíritu Santo.
vamos en fuerza y en oración. Pero también Cristo nos dice, si los rechazan, me rechazan a mí. Hablen. Si no me aceptan, váyanse. Nosotros heredamos el poder que Jesús ungió, con el que ungió a los apóstoles. Tenemos la capacidad de desatar los cielos acá en la tierra, de expulsar demonios, de lograr sanación, siempre y cuando eso esté en la voluntad de Dios. Y caminamos sobre esa gracia. Caminamos sobre esa gracia. Pero hay sembrada muchísima mentira en el mundo. Muchísima mentira que nos confunde. Y a veces en los templos estamos en una burbuja y sectorizamos, dividimos. Yo me salvo, vos no. El de afuera no se va a salvar. Y en realidad lo que vos tenés que hacer es cumplir con el mandato de Jesús. Ir a hablar de Él, decirle que Él es la verdad y la vida, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nosotros, que si lo aceptás, tenés la salvación, la puerta abierta en el cielo para poder entrar al juicio. El que te rechacen no lo podés controlar. Tampoco podés controlar la obra de Dios. Muchísimo menos controlar el Espíritu Santo. Y muchísimo menos querés creer que podés interpretar, la voluntad de Dios. Dios es Dios. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y voy a leer algo de la palabra que es para mí subyugante y es impresionante. Quiero ver dónde está. A ver. Estamos en Lucas 12, el versículo 47 y el 48. Dice así: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y aquel al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Esto es impresionante. ¿Y dónde quedamos colocados los cristianos? Que somos los que más recibimos, los que más nos informamos, los que culto a culto estamos recibiendo la palabra. Tenemos que escuchar, abrir los ojos. Porque la vara con la que vamos a ser medidos, cuando partamos de este mundo o cuando venga el juicio, usted tómelo como quiera, se nos va a reclamar. Se nos va a decir, vos sabías cómo, sabías qué, sabías el por qué. ¿Y por qué no hiciste nada? ¿Por qué no fuiste e hiciste lo que te pedí? Oí a un pastor hablar, decía esto: los tesoros más grandes que tiene este mundo son aquellos que no conocen a Cristo y están en el cementerio, que pudieron haber sido potenciales discipuladores, potenciales evangelistas, potenciales siervos de Dios. Y si no eran ninguna de estas cosas que estoy nombrando, iban a ser salvos. Iban a morir sabiendo que Jesucristo es su Salvador. Y que murió por nuestros pecados, por los pecados de todos. Repito, no sé si la repetí en toda esta prédica, el pastor Martin Luther King, ya fallecido en la década del 60, murió en un acto, le dispararon. Él decía:
No le temo tanto a los crímenes de los perversos como al silencio de los inocentes. ¿De qué lado estamos? ¿De los perversos o callamos como inocentes, que creemos que somos? Tal vez no lo seamos. Es por eso que debemos informarnos. Este ambiente hollywoodense donde la caja boba, como le decían los abuelos al televisor, que nos marca tendencias, que nos hace llorar, nos hace reír, que nos vende cosas que no necesitamos, que nos pervierte con cosas que no necesitan ser pervertidas, esas cosas que te atacan la inocencia, cosas que destruyen familias, que crean vicios y que nos hacen ver lo que está bien como malo y lo malo como que está bien. Es por eso que debemos informarnos, para saber contra qué peleamos realmente. Por eso Jesucristo nos dice que la verdad nos va a hacer libres, absolutamente libres, y vamos a saber qué armas usar para pelear. Porque sí, vamos al culto, sí, Señor, ahí levantamos la mano, pegamos unos gritos, nos tocan, nos caemos, bla, 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 y mucha palabrería, pero no hacemos lo que debemos hacer. Es como dice mi pastora, nos sacamos un poquito de la caracha y cuando salimos afuera traemos una costra así. Por eso cuando vamos a los cultos tenemos que abrir los oídos, bien los ojos, observar a nuestro pastor cuando suelta la palabra de Dios, porque él recibe la inspiración para interpretarla. Y vas aprendiendo realmente. Porque una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es lo que vos necesitas tener. Una cosa es lo que vos creés que te mereces y otra cosa es lo que vos te mereces. Para ir cerrando, vamos a leer Mateo, donde Jesús les enseña a orar, nos enseña a orar. Esto está 6:5 al 15. También siempre me gusta la versión de la Reina Valera. Jesús dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Brillante, Jesús, brillante, brillante. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Brillante Jesús ahí. Brillante la palabra de Dios con esto. Preparémonos como soldados. Aprendamos en el templo cuando nos congregamos. Salgamos a discipular, salgamos a soltar la palabra de Dios, a llevar esta buena noticia que es la muerte de Jesucristo y que nos salva con ese sacrificio y permite que el mundo viva en gracia y se nos laven los pecados y tengamos la posibilidad a los seres humanos de tener las puertas del cielo abiertas. Pero sepamos que tenemos las puertas abiertas,
nada más. Entrar al cielo depende absolutamente de nosotros. Cristo nos está esperando con los brazos abiertos. Pero día a día debemos pelear aquí las influencias que se están peleando arriba. Día a día debemos matar esas influencias oscuras que nos hacen pecar, que nos llevan en caminos equivocados, que nos mienten, que nos cambian las realidades. Luchemos por lograr que la institución del matrimonio prevalezca por sobre todo, que no haya abortos. Luchemos por amar al prójimo aunque cueste. Luchemos por amar a Dios más que a nosotros mismos. Luchemos por sostener la verdad que Cristo dejó en la tierra. No nos confundamos con cosas que solo existen en Hollywood, que la traducción de Hollywood significa bosque de las hadas. Así que imaginen, ¿dónde está esa industria? ¿Dónde está parada esa industria? Tratemos de hacer eso. Tratemos de llevar a nuestros jóvenes, a educarlos desde que son chiquitos, a que el mundo se hizo con papá y mamá, no con papá y papá, o mamá y mamá. Enseñémosle al mundo quiénes somos los cristianos. Enseñémosle, porque Cristo nos dio esa orden: ir y hacer discípulos a todo el mundo. Cumplamos esa orden. Es lo único que importa. Llevar la palabra de Dios afuera a la gente que lo necesita, a cualquiera. Si no te escuchan, bueno, no puedes hacer nada. Pero sí, Jesús nos dejó el poder para combatir el mal, un mal que ya está vencido. Que lo que está haciendo simplemente es ensuciar y poner piedras en el camino antes de la venida de Cristo, porque Cristo va a venir. Y va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Va a venir. No estoy convencido, estoy absolutamente seguro que va a venir. Y cuando venga, en el libro de la vida, vamos a rendir todos cuentas. Y más nosotros los cristianos. Más nosotros los cristianos. Dios los bendiga muchísimo. Los bendiga, el Espíritu Santo los apapachurre, los cubra con su gracia, la sangre de Cristo more en sus familias. Benditos sean todos. Es mi deseo, es lo profundo que siento en mi corazón, que todos encuentren la felicidad en Cristo Jesús. Que busquemos primero a Dios por sobre todas las cosas, que todo lo demás se nos va a añadir. Todo lo demás. Todo lo demás. Que nos va a costar, sí, pero ya nos avisó, ya nos dijo que nos va a costar. ¿Que vamos a tener problemas? Sí, seguro, ya nos avisó. Pero ¿cuál es la diferencia? Nos dio las armas para combatir el ejército del mal. Pero también, ojo, debemos saber con qué combate el ejército del mal para que las armas que nosotros usamos sean las correctas, en el momento justo, en las personas adecuadas. Porque una vez que estamos en el cementerio, nos queda solamente esperar el juicio. En el nombre de Jesús. Amén.